Hola mis amados hermanos y hermanas, muy buenos días, bienvenidos una vez más a la lección de Ven Sígueme con Walter Posada, aquí en Central del Libro de Mormón. Esta lección es de los capítulos 14 al capítulo 17 de Éxodo. La estudiaremos del día 4 de abril, que es hoy, hasta el día 10 de abril. Y hoy, de hecho, todo el día de reposo estamos en conferencia con nuestras autoridades generales, y nuestros profetas, nuestros apóstoles, profetas, videntes y reveladores. Así que espero que en medio de toda esta abundancia de mensajes espirituales puedan sacar un tiempo para acompañarme en esta clase y durante toda la semana se puedan también poner al día, porque no. Les agradezco a todos los que en este momento están conmigo aquí en esta clase en vivo todos los domingos a las 7 de la mañana hora de Colombia. Y me gustaría iniciar preguntándoles algo que creo que puede causar algo de poder en nosotros si contestamos acertadamente. ¿Qué bendiciones he recibido? ¿Qué bendiciones han recibido mis amados hermanos y hermanas por confiar en el Señor en los momentos más difíciles de su vida? Me gustaría que contestaran eso aquí abajo en la descripción, en los comentarios, y todos nos pudiéramos nutrir con esas palabras de ustedes. ¿Qué bendiciones han recibido por confiar en el Señor en los momentos más difíciles de su vida? Compartan eso con nosotros. Ahora, mis amados hermanos y hermanas, aquí tenemos una situación que es particular. Es una historia que conocemos, que hemos vivido durante toda nuestra vida. Tal vez Moisés, el abrir el Mar Rojo, la liberación del pueblo de Israel de Egipto, es una de las historias más conocidas en la humanidad. Y esto porque también el mismo cine se ha encargado de mostrar, de presentar esta historia que nos inspira a todos. Por un lado tenemos al pueblo de Israel en una situación particularmente difícil. Están de frente al Mar Rojo. Ya no tienen para dónde más ir. ¿Qué esperará el Señor que nosotros hagamos? ¿Para qué nos trajo hasta aquí a las orillas del mar? ¿Qué espera que nosotros hagamos? De repente, el ejército de Faraón, todo el ejército de Faraón, dice, y más adelante lo vamos a estudiar, 600 carros con sus capitanes. Esto era una muchedumbre de ejército, ya no dispuestos a traerlos de vuelta, venían dispuestos a matarlos. Así que tenemos estas dos situaciones. De frente el Mar Rojo, a espaldas el ejército de Faraón. Y este pueblo, el pueblo del Señor, el pueblo del convenio, sin saber qué hacer, sin saber para dónde ir. Creo, mis amados hermanos y hermanas, que personalmente, en algunos momentos de mi vida, he estado en la misma situación. Y seguramente también algunos de ustedes han estado en esa situación, una situación difícil, donde uno no sabe para dónde tomar. De hecho, me atrevería a decir que más que una situación difícil, una situación en la que la vida misma está en peligro. Pero ahí viene el mensaje. En el versículo 14, justamente el Señor da el mensaje que quiere que el pueblo de Israel reciba. Y no solo el pueblo de Israel, sino los egipcios. Pero no solo los egipcios, sino nosotros mismos, en este momento de nuestras vidas, recibamos este mensaje. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis quietos. De este versículo me llaman particularmente la atención dos palabras. La primera, y la tengo aquí subrayada, peleará. ¿Eso qué significa? Tengan confianza en mí. Yo pelearé por ti. Yo pelearé por ustedes. La palabra, en este caso, peleará, indica que nosotros debemos tener confianza en el Señor. Él peleará nuestras batallas. Ese es el primer mensaje que les da. Y el segundo es cuando les dice, estaréis quietos. Eso significa en las Escrituras, estar quietos significa paz. La paz que llega a las personas que son obedientes a Dios. Este mensaje nos deja esta reflexión, pero además, si lo tomamos en análisis, podríamos ver que cada vez que alguien quiere inspirarse con valor y fe, recuerda la historia de Moisés.
Aún en las escrituras mismas, si nos remitimos al libro de Mormón, encontramos varios ejemplos de cómo personas quisieron inspirar por medio de la historia de Moisés a sus familias, a sus pueblos o a sus hermanos. Me gustaría que viéramos en 1 Nefi 4:2 cómo Nefi utiliza esta historia para motivar y darle valor a sus hermanos. Subamos pues y seamos fuertes como Moisés, porque de cierto habló a las aguas del Mar Rojo, y se apartaron a uno y otro lado. Y nuestros padres salieron de su cautividad sobre tierra seca, y los ejércitos de Faraón los persiguieron, y se ahogaron en las aguas del Mar Rojo. También esta misma historia la comparte el rey Limi con su pueblo, y les invita a que recuerden a Moisés, cómo pasaron el Mar Rojo. Y también Alma se lo recuerda a sus hijos. Y otras escrituras en la Biblia, otros momentos de la civilización en la Biblia, en el Nuevo Testamento y en el libro de Mormón, aún en Doctrina y Convenios, recuerdan este maravilloso momento. Mis amados hermanos y hermanas, aquí quiero hacer un paréntesis. Yo sé que muchos eruditos, muchos científicos, y tal vez esto lo vamos a hablar un poco más en el Ven Sígueme Día a Día, dicen que no, que Moisés y el pueblo de Israel no pasaron el Mar Rojo, sino que pasaron por algo que se conoce como el Mar de los Juncos. Y entonces que pasaron más bien por encima de algún lugar, o pasaron por tierra seca, pero que no hay tal cosa como que se abrió el Mar Rojo. Yo solo en este caso me remito y creo en las escrituras que el Señor ha revelado a sus profetas. La Biblia, el libro de Mormón, en este caso que acabamos de leer, Nefi testificando, el Señor hizo pasar a su pueblo por el Mar Rojo, a un lado y a otro el agua. También Doctrina y Convenios revela lo mismo. Así que yo en este caso me sujeto a lo que dicen los profetas y no a lo que puedan decir los estudios científicos sobre terrenos fangosos o situaciones atmosféricas que ayudaron a que de pronto el mar se secara por un momento. No, las escrituras en este aspecto son bastante claras y yo personalmente me sujeto a ellas. Ahora, mis amados hermanos, nosotros podemos recordar, al igual que Nefi le recordó a sus hermanos, que el rey Limi le recordó a su pueblo, que Alma le recordó a sus hijos, podemos recordar esas palabras. Así salvó Jehová aquel día a Israel de manos de los egipcios. Tal vez, si pudiéramos pensarlo, el mensaje principal de toda esta lección que vamos a estudiar el día de hoy es que Dios quiere que nosotros sepamos quién es y por qué razones podemos confiar en Él. Mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos al salón de clases de Ven Sígueme con Walter Posada, aquí en Central del Libro de Mormón. Y entonces, estamos en este momento de las escrituras, de la historia del pueblo de Israel, en la que llegó la Pascua, llegó ese acontecimiento poderosísimo que estudiaremos más adelante, aún más a detalle. Esa Pascua, la muerte de los primogénitos, que simboliza la muerte del mismo Salvador Jesucristo y cómo Él nos protege con su sangre y con su poder. Ese milagro mayor. E Israel sale de Egipto. Entonces, empieza el capítulo 14, Moisés yendo con su pueblo hacia el Mar Rojo. Y el faraón endurece nuevamente el corazón y alista todos sus ejércitos. Pero aquí nuevamente llega el mensaje mayor, el mensaje poderoso de esta lección y el que yo quisiera que quedara en sus corazones, pero también ojalá y con mucha humildad quisiera que quedara grabado en mí. Sabrán que yo soy. Leamos el versículo 4 de este capítulo 14. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así.
Ahora, ya sabemos, como lo hemos hablado en lecciones anteriores, que el Señor no está en el negocio de endurecer el corazón de nadie, de ninguno de sus hijos en esta tierra, sean buenos o sean malos. El faraón mismo toma la decisión, porque cada hombre tiene su albedrío para hacerlo. Él toma la decisión y endurece el corazón. Miren que habíamos pensado que ya con todas las plagas, faraón, bueno, ya está acabado moralmente. Pero no, aún después de que todo Israel sale, faraón endurece por voluntad propia su corazón. Y de hecho su pueblo mismo lo anima a que mate a todos los israelitas. Así que faraón alista todo su ejército. Dice el versículo 7, toma 600 carros con sus capitanes. El versículo 8, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa de Egipto. Ellos tal vez no lo sabían. De hecho, muchas veces nos pasa a nosotros en la vida, mis amados hermanos y hermanas, que tal vez hacemos cosas no con toda la fe que se requiere de nosotros, sino apenas con una fe incipiente, una fe naciente. Pero bueno, vamos y las hacemos. En ese caso, la mano poderosa del Señor potencia esa fe y nos salva, como salvó al pueblo de Israel. Otra cosa que me llama la atención de manera poderosa en estos versículos, pero en especial en el versículo 4, el Señor dice que aumentará su gloria, me glorificaré, me magnificaré en Faraón. O sea, mostrará todo su poder. La intención de él, claro, dice el versículo, es que los egipcios sepan que él es Jehová. Pero ¿quiénes eran los que iban a ver todo este acontecimiento maravilloso, esta liberación? ¿Quiénes la iban a vivir? El pueblo de Israel. Para el Señor era importante que ellos supieran que Él es Jehová. Pero mucho más importante, si lo aplicamos a la actualidad, que nosotros sepamos quién es Jehová. Sí, nuestro Salvador, el mismísimo Jesucristo. Salvador, Redentor, Creador, Sanador, pero también guerrero, para luchar con nosotros y por nosotros nuestras batallas, si es necesario. Algo interesante aquí sucede en el versículo 10, porque dice que los israelitas temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Ahora, mis amados hermanos y hermanas, si vemos esto en retrospectiva y nosotros tomamos las escrituras o vemos la película, como lo dije hace un rato, pues puede parecer algo fácil para nosotros. ¿Por qué no tienen fe? ¿Por qué temieron? ¿Por qué murmuraron? ¿Por qué criticaron? Mis amados hermanos y hermanas, recuerden esto. Nosotros ya conocemos el final de esta historia. Nosotros sabemos cómo va a terminar milagrosamente esta historia. ¿Cómo termina este acontecimiento? Lo hemos leído, lo hemos estudiado como humanidad por generaciones y generaciones. Y ahora como miembros de la iglesia lo vemos muy a menudo. Así que tengamos cuidado, porque nosotros sabemos el final de las historias de las Escrituras, pero nuestros hermanos no lo sabían. Para ellos era muy difícil saber cuál sería el final de toda esta historia. ¿Qué querría Dios? ¿Qué esperaba Dios de ellos? ¿Qué les podría suceder? Tenemos que tener en cuenta eso. Ahora, creo personalmente que el Señor aquí se provee de una experiencia de testimonio poderosa para los hijos de Israel y que quede como una lección para nosotros. Él invita a creer y a confiar y a saber que Él es. Pero mis amados hermanos y hermanas, debemos ser conscientes de algo. Generalmente, las experiencias de testimonio no se obtienen en el confort, no se obtienen en la comodidad. Nuestro testimonio generalmente no es aumentado en la abundancia o en la felicidad. Muy por el contrario, casi siempre, y al igual que en esta historia, suceden esas experiencias de testimonio en las situaciones más difíciles de la vida. Es donde el testimonio se potencia, crece, y nosotros podemos saber
que Dios nos bendecirá, que Jesucristo es nuestro Salvador, que Él es nuestro Dios. Ahora me gustaría que viéramos en algunos capítulos, leyéramos toda esta historia, pero quiero pedirles que estén atentos a la voz de Israel, a la voz de Moisés y a la voz de Jehová, nuestro Salvador Jesucristo. Hay estos tres personajes en estos tres versículos que intervienen poderosamente para enseñarnos a nosotros unas lecciones importantísimas. Vamos con estos versículos. Primero, oigan la voz del pueblo. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto de lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y ahora las palabras de Moisés. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque a los egipcios que hoy habéis visto, nunca más volveréis a verlos. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis quietos. Y ahora viene la palabra de Jehová. Si se dan cuenta, los tres, el pueblo, el profeta y el Señor. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y pasen los hijos de Israel por en medio del mar, sobre tierra seca. Aquí otra vez el Señor testificando de lo que decía hace un rato de las Escrituras. Pasen por en medio del mar, divide el mar. Qué interesante que el Señor hace refuerzo en esto y las Escrituras hacen refuerzo en esto. Ahora, mis amados hermanos y hermanas, volvamos a esto de las tres voces. Primero oímos la voz del pueblo de Israel. El pueblo murmura, y cuando el pueblo murmura, o nosotros mismos murmuramos, es porque estamos deseando o anhelando el confort. Algo nos produce incomodidad y entonces murmuramos. Quiero resaltar que el murmurar significa también hablar entre dientes. Las personas que murmuran generalmente no hablan abiertamente, no hablan al público, no se dejan ver, sino que hablan muy bajo, como para que nadie los escuche. Eso es murmurar, hablar entre dientes. Y generalmente la murmuración viene porque algo nos provoca incomodidad. Pero eso lo vamos a ver más adelante durante la lección. Ahora, Moisés, la segunda voz, el profeta del Señor, testifica con arrojo. El Señor peleará nuestras batallas. El Señor los salvará. El Señor hará lo que sea necesario para que nosotros vivamos. Testifica poderosamente. Aquí me llama la atención algo, cuando Moisés dice quietos. A veces, mis amados hermanos, debemos permanecer quietos y ver el poder del Señor en nuestra vida. A veces el Señor nos dice permaneced quietos y eso es lo que debemos hacer. Pero miren lo que dice el Señor, la voz de Jehová. El Señor los anima, los manda y los salva. Los motiva a que crucen el Mar Rojo y le dice a Moisés exactamente qué debe de hacer para partir, para dividir el Mar Rojo. A veces entonces, de acuerdo a estas palabras del Señor, debemos estar quietos y ver el poder del Señor. Pero también a veces debemos ponernos en marcha, aunque haya una batalla que estemos enfrentando o a pesar de las dificultades de nuestra vida. Esto me asombra y esto me maravilla. A veces el Señor nos hace sentir en el corazón: Walter, Carlos, María, Carmen, estad quietos y ved mi poder. Y a veces nos dice: estad quietos, ve, como en el caso de este pueblo de Israel, pero cuando yo os diga que marchéis, ve hacia adelante, da pasos de fe, yo abriré los mares que sean necesarios para salvarlos de sus dificultades. Ahora, en este caso en particular,
que el Señor dice, estad quietos, y después dice que marchen dentro del mar, el Señor realmente nos está dando una lección. En ambas se nos pide que nos involucremos activamente por medio de nuestra fe con el Señor, que creamos en Él. Algunas personas han estado quietos y han recibido la bendición. Y para estar quietos, hermanos, se necesita fe. Pero a otros nos corresponde ponernos en marcha. Y para ponernos en marcha se necesita fe. Y eso es involucrarnos activamente con lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. A eso es lo que se le conoce en las Escrituras como obediencia, como fidelidad. Antes de continuar con esta historia, pero que tiene que ver con ella misma, quisiera remitirme a las Escrituras modernas. Quisiera ir a una sección que personalmente me fascina. La tengo muy marcada en mis escrituras, seguramente como muchos de ustedes marcan versículos y versículos. Esos versículos de la sección 8 y la sección 9 de Doctrina y Convenios siempre me han parecido deliciosos. Me enseñan sobre la revelación. Pero tal vez ustedes pensarán y dirán, bueno, pero hermano Walter, ¿y qué tiene que ver la revelación en todo esto? Justamente, la revelación es lo que llevó a Moisés a actuar. Es lo que llevó a que el Señor hiciera este milagro. La revelación es la comunicación poderosa con el Señor cuando estamos en angustia o en tristeza. El Elder Holland enseñó algo poderoso, pero quiero compartirlo con ustedes primero leyendo estos versículos. Doctrina y Convenios 8, versículo 2 y versículo 3. Sí, he aquí, hablaré a tu mente y a tu corazón por medio del Espíritu Santo que vendrá sobre ti y morará en tu corazón. Y ahora, he aquí, este es el mismo espíritu de revelación. He aquí, es el espíritu mediante el cual Moisés condujo a los hijos de Israel a través del Mar Rojo sobre tierra seca. Vuelvo aquí a un punto supremamente interesante que ya he tratado. Otra vez, las escrituras modernas, hablando de cómo Moisés pasó con el pueblo entre el Mar Rojo. Solo quiero dejar esta nota nuevamente. Ahora, mis amados hermanos, sobre estos versículos, el Elder Holland tiene un discurso hermoso que yo quisiera compartir con ustedes el día de hoy. Es un pequeño fragmento de un discurso que él dio sobre la revelación personal y cómo esa revelación afectó al pueblo de Israel y cómo puede afectarnos a nosotros. Vamos a verlo en este momento. First of all, revelation almost always comes in response to a question, usually an urgent question. Not always, but usually. In that sense, it does provide information, but it is urgently needed information, special information. Moses' challenge was how to get himself and the children of Israel out of this horrible predicament that they were in. There were chariots behind them, sand dunes on every side, and just a lot of water immediately ahead. He needed information, all right, what to do. But it wasn't a casual thing he was asking. In this case, it was literally a matter of life and death. You will need information too, in matters of great consequence. But it is not likely that it will come unless you really want it urgently, faithfully, humbly. Moroni calls it seeking with real intent. If you can seek that way and stay in that mode, not much the adversary can counter with will dissuade you from a righteous path. You can hang on, whatever the assault and the affliction, because you have paid the price to, figuratively at least, see the face of God and live. Lesson number 2 is closely related to it. It is that in the process of revelation and making important decisions, fear almost always plays a destructive, sometimes paralyzing role. That's the second lesson of the spirit of revelation.
after you've gotten the message, after you've paid the price to feel His love and hear the word of the Lord, go forward. Don't fear, don't vacillate, don't quibble, don't whine. You may, like Alma, going to Ammonihah, have to find a route that leads an unusual way. But that's exactly what the Lord is doing here for the children of Israel. Nobody's ever crossed the Red Sea this way, but so what? There's always a first time. With the spirit of revelation, dismiss your fears and wade in with both feet. In the words of Joseph Smith, brethren, and I would add sisters, shall we not go on in so great a cause? Go forward and not backward. Courage, on to the victory. Close quote. The third lesson from the Lord's spirit of revelation in the miracle of crossing the Red Sea is that along with the illuminating revelation that points us toward a righteous purpose or duty, God will also provide the means and power to achieve that purpose. Trust in that eternal truth, please. If God has told you something is right, if something is indeed true for you, He will provide the way for you to accomplish it. That is true of joining the church. It is true of getting an education, of going on a mission, getting married, any of 100 worthy tasks in your young lives. God's grace is sufficient. Muy bien, ahora que hemos visto al Elder Holland hablar con tanto poder, realmente me encanta escuchar a los siervos del Señor y más, bueno, en este día y este fin de semana y esta semana y estos días durante todo este semestre estaremos hablando de todos estos discursos que estamos viendo hoy. Pero en este caso particular, el Elder Holland hablando de la revelación y nos enseña que la revelación es un proceso que tiene tres partes, mis amados hermanos y hermanas, tres partes poderosas. La primera es que Él responde a una pregunta. La revelación generalmente no llega solo porque el Señor quiera decirnos algo, porque nos quiera informar algo. Claro que sucede así, pero generalmente es la respuesta a una pregunta que nosotros hemos hecho. Y no es cualquier tipo de pregunta. Generalmente es una pregunta importante, una pregunta vital, una pregunta de vida, como en este caso. Yo solo quiero que piensen en esto. Moisés, Mar Rojo adelante, ejército de Faraón atrás. Señor, ahora, ¿qué debo hacer? Aquí estoy, tú me enviaste, sacar a este pueblo, traerlo hasta aquí. Ahora dime, ¿qué debo hacer? Es importante, es necesario, es vital. Ahí está la respuesta. Muy bien, el segundo proceso de la revelación, de acuerdo a lo que nos enseñó el Elder Holland, entonces es que debemos seguir adelante sin temer. No era fácil, mis amados hermanos, ir dentro del Mar Rojo. No era fácil. Tal vez, vuelvo y repito, nosotros ya conocemos el final de la historia, pero pongámonos en los zapatos, compenetrémonos con los hermanos israelitas de ese tiempo, con la nación israelita de ese tiempo, de la cual ahora nosotros hacemos parte, de todos esos padres. Pensemos, sería fácil para nosotros decir, Moisés nos dice ahora que entremos al mar, no tememos. No, hermanos, no es fácil. Por eso el segundo paso requiere fe, el segundo paso de la revelación. Hay que seguir adelante, sin temor. Y el tercero es muy importante, confiar en que Dios proveerá una solución. Las Escrituras están llenas, mis amados hermanos y hermanas, de ejemplos donde el Señor proveyó. Tal vez el que más recordamos, el que más evocamos casi siempre es el de Abraham e Isaac. Abraham llega con Isaac al lugar del holocausto. Y entonces Isaac dice, Padre, está todo, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y Abraham contesta,
el Señor proveerá el cordero. El Señor proveerá. Tanto que ese lugar se llama Jehová proveerá, Jehová Jireh. Así el Señor siempre provee una solución. 3 pasos. Preguntar. Una pregunta importante para que tenga una respuesta importante. Una respuesta que acude a nuestra necesidad, a nuestra angustia. Segundo, confiar en el Señor. Seguir adelante, no temer. Y tercero, saber que el Señor tiene el poder para proveer la solución, la medida necesaria para darnos la respuesta y darnos la solución que nosotros podemos estar necesitando en nuestra vida. Ahora, mis amados hermanos y hermanas, a mí me gustaría ir al versículo 21 de este capítulo 14, porque el Señor tiene su tiempo y todo es en su voluntad. Aquí vamos a ver algo particularmente interesante, tal vez curioso, pero que a veces pasamos por alto en toda esta historia. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por medio de un recio viento oriental toda aquella noche, y secó el mar por en medio, y las aguas quedaron divididas. Tal vez por las historias que hemos leído, porque a veces las historias se cuentan de una manera maravillosa, pero que quitan detalles poderosos que están dentro de la historia. Si nos podemos dar cuenta, en este versículo dice que durante toda la noche se envió un viento, un fuerte viento que dividió el mar, después de que Moisés levantó su mano. Hemos visto en las películas y en los relatos que Moisés levanta su mano o toma su vara e inmediatamente el mar rojo se abre de par en par para todo el pueblo. Pero no sucedió así, hermanos. Esto ocurrió durante toda la noche. Ahora, imagínense otra vez al pueblo de Israel, al borde, el Señor con una columna, una nube de oscuridad, que detenía a los egipcios. Y ellos aquí esperando que algo pasara. Y entonces Moisés levanta su mano. Y el mar empieza a dividirse, pero no de una vez, no inmediatamente, sino durante toda la noche empieza a abrirse el mar. Mis amados hermanos y hermanas, el Señor a veces toma su tiempo para hacer sus milagros. Yo digo y repito lo que han dicho los apóstoles. ¿Quién soy yo para mandar al Señor que el milagro sea justo a mi medida y en mi tiempo? Yo que tengo una sabiduría finita, muy pequeñita. ¿Cómo podría mandar yo al Señor, hágase este milagro, hágase de esta manera y que se haga ya? ¿Cómo puedo marcar con mi propio tiempo el tiempo al que maneja todo el tiempo del universo? Al que sabe cuándo cada cosa tiene que suceder. A veces debemos recordar en estos versículos esa hermosa lección, una lección de paciencia, de confianza y de fe. Los milagros a veces toman su tiempo. Entonces podemos resumir el resto de la historia en que los hijos de Israel pasan por en medio del mar seco, teniendo las aguas como muro, a la derecha y a la izquierda. Y pasan con sus ganados toda esta multitud de pueblo. Y al amanecer ellos están terminando de hacer este recorrido, cuando la nube de oscuridad se disipa de los egipcios, y entonces ellos entran al mar también a perseguirlos para matarlos. Pero el Señor entorpece su camino según los versículos, se rompen sus ruedas, se hace lento y pesado su andar. Y cuando todo Israel ha salido del mar, entonces el Señor manda a Moisés para que el mar vuelva otra vez a caer y tome su cauce, podríamos decirlo, su ritmo normal, y cubre a todos los egipcios, a todos los ejércitos. Ni uno solo de ellos se salva. Y entonces, la conclusión de todo esto, el pueblo de Israel reconoce que el Señor es, que Él tiene el poder para salvarlos y que ellos pueden confiar en Él. En el versículo 30 y el versículo 31 de ese capítulo 14 encontramos lo siguiente. Así salvó Jehová
aquel día a Israel de manos de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová, y creyeron en Jehová y en Moisés, su siervo. Quiero que hagamos un paréntesis aquí y miremos esa personalidad poderosa de Jesucristo, de Jehová del Antiguo Testamento. Pero cómo esa personalidad y ese poder se manifiesta de diferentes maneras para unas y para otras personas. Para los israelitas, el Señor, en su camino al Mar Rojo, fue luz, fue resplandor, fue fuego, fue la voz de su profeta, de su siervo Moisés. Para los egipcios, muy al contrario, el Señor se manifestó siendo nube, siendo oscuridad. Muchas veces el Señor da luz a los justos, da claridad, da guía a los justos, pero sirve de escudo a los justos, causando oscuridad, tinieblas entre los inicuos. Nosotros, mis amados hermanos y hermanas, debemos buscar la luz, debemos buscar a los profetas del Señor. Ahora, en diferentes momentos, Israel perdió la fe. Israel murmuró y se quejó. Y vamos a seguir viendo en el transcurso de la lección que seguirá en el mismo ejercicio. Creer, a veces murmurar, a veces quejarse y a veces perder la fe. Recuerden, mis amados hermanos, murmurar es hablar entre dientes. Pero diría yo, en una definición más personal y más exacta de lo que es murmurar, murmurar es perder un poco la fe. Y entre más murmuración tengo contra Dios y contra sus líderes, más veces y más a menudo pierdo pocos de fe, hasta que mi fe queda famélica y desaparece. Y entonces mi relación conectiva, la relación que me conecta con Dios, pierde todo sentido, se corta y yo estoy en peligro. Ahora, mis amados hermanos y hermanas, hay una realidad. Cuando todo va bien en nuestras vidas, es fácil creer en el Señor. Tengo una buena familia, tengo salud, tengo un buen trabajo, tengo un llamamiento, soy reconocido en la iglesia por el servicio que presto, el Señor me ama, todo está bien en mi vida. El Señor es grande. Pero mis amados hermanos y hermanas, cuando estamos tristes o sufriendo, ¿cómo tratamos al Señor? ¿Cómo es nuestra relación con Él? ¿Cómo respondemos a Él cuando estamos afligidos, angustiados o abatidos? No siempre es fácil seguir al Señor en los momentos difíciles. Por eso, yo quisiera aquí, con respeto, dar un consejo. Mis amados hermanos y hermanas, no juzguemos a nadie desde la comodidad de nuestras vidas cuando esa persona esté pasando por angustias o aflicciones o incluso crisis de fe en medio de sus dificultades. No juzguemos a nuestros hermanos cuando estén en dificultades e incluso tal vez se alejen y entonces nosotros levantemos voces como diciendo: no tenía un testimonio, yo sí lo tengo. Esa persona no es tan fiel, pero yo sí soy fiel. Esa persona decidió no guardar los mandamientos. Pobrecito. Tal vez esas lamentaciones, si fuesen sinceras, serían más de preocupación y de ocupación, de acción para atraer a estas personas. Ahora, muchos de nosotros podemos estar en confort, en comodidad hoy día. Eso lo que hace es que haya un compromiso mayor de nuestra parte por guardar nuestros convenios, por generar más fe y por ser más caritativo con aquellos que estén sufriendo, que estén padeciendo. Pero si nuestra situación es de dolor, es de tristeza, es de aflicción, mis amados hermanos y hermanas, yo les prometo que si guardamos la fe, que si no murmuramos, que si permanecemos cerca del Señor, Él nos bendecirá con la abundancia que tiene reservada para todos aquellos que permanecen fiel en su fe.
para todos aquellos que sean capaces de decir, no importa la pérdida que he tenido, no importa que mi ser amado haya fallecido, no importa que mis hijos estén enfermos, no importa que no haya para comer en mi casa, en mi mesa. Yo sé que tú vives y que tú darás la salida, que tú bendecirás mi vida, a mí y a mi familia. Hermanos y hermanas, porque así será. Nosotros, como dice esa hermosa canción, si tenemos fe, aún hasta estar dispuestos para morir, veremos los milagros que el Señor hará, milagros poderosos con cada uno de nosotros. Y de esta manera terminamos este capítulo tan maravilloso, este capítulo 14, que personalmente a mí me alegra, me maravilla, pero también me conmueve. Y entramos al capítulo 15. Y en este capítulo 15 vemos algo particular. Si pueden estudiarlo con su familia en sus casas, vean que aquí hay como un salmo en el antiguo Israel. Un salmo de gratitud, de liberación, de alegría. Israel canta y celebra con instrumentos, con bailes, con cantos, con panderetas su liberación. Esta liberación y estos cantos y esta alegría, con tristeza, digo, y tenemos que leerlo así, no dura mucho. Solo pasan 3 días y entonces vienen las aflicciones. Vienen las aflicciones y al venir las aflicciones, otra vez llegamos al ejercicio de la murmuración, a ese ejercicio que debilita nuestro testimonio, nuestro carácter y nuestra fe. Y esta vez la murmuración es por agua. Hay unas aguas, pero son amargas. El lugar se llama Mara, que significa amargo. Entonces Israel murmura. Y podemos leer esas murmuraciones en esos versículos. Otra vez, ¿para qué nos sacaste? Estamos muriendo, no tenemos ni siquiera agua para beber. El Señor ilustra a Moisés, lo inspira, le da una respuesta nuevamente por revelación, le indica un árbol, Moisés toma parte de él, lo echa en las aguas y las aguas son dulces. Y entonces otra vez Israel se alegra y cree en el Señor. Luego pasamos al capítulo 16 y viene otra murmuración, una murmuración por alimento. Recuerden, primero era por la vida, por el temor. Después esa murmuración fue por el agua. Después es por el alimento. Y entonces, no como respuesta a la murmuración, sino en cumplimiento de lo que el Señor le había dicho a Moisés y aún a ese pueblo que permanentemente, o más bien recurrentemente, se está quejando de él y de su profeta, el Señor les envía maná, que es como un pan de vida. Pero también murmuran por eso, y entonces les envía carne, les envía aves, y pueden tomar de todo durante el día, para cada día. Más allá de examinar este milagro poderoso del alimento, del pan y de la carne, me gustaría remitirme a algo, mis amados hermanos y hermanas. Jesucristo es el pan de vida. De hecho, es el agua de vida. Él dio su vida por cada uno de nosotros. Su carne, su cuerpo fue inmolado por nuestra salvación. Su sangre fue derramada por cada uno de nosotros. Su vida es el pan que todos necesitamos día a día para estar cerca de Él. Y su sangre es el agua que tomamos cada domingo en representación de ese sacrificio. Y es la que nos purifica y nos sana. El Señor mismo dijo de Él y testificó de Él: yo soy el agua de vida eterna. Yo soy el pan de vida eterna. Esto lo vemos en Juan, en el Nuevo Testamento. En el capítulo 4, en el versículo 14, el Señor se encuentra con una mujer samaritana. ¿Recuerdan? Y entonces, cuando están cerca del pozo, ahí en el pozo, el Señor le dice lo siguiente a esta mujer: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será una fuente de agua que brote para la vida eterna. Ahí, en esos versículos, en ese versículo, el Señor testifica de Él mismo como el agua de vida eterna.
Pero más adelante, en el mismo Juan, en el capítulo 6, el Señor dice lo siguiente, refiriéndose a Él mismo ahora como el pan de vida. Esto está en el capítulo 6 de Juan, en los versículos 32 y en el versículo 35. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, sino mi Padre os da el verdadero pan del cielo. O sea, el Padre ¿a quién da? A Él mismo, a su propio Hijo. Y en el versículo 35 testifica de Él. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá jamás sed. Aquí entonces vemos cómo el Señor reúne estos elementos en Él. Esto me remonta nuevamente lo del maná, lo del pan de vida, lo de la carne para el pueblo de Israel, lo del Señor testificando de Él mismo, de su función divina como Salvador para cada uno de nosotros. Me remonta, hermanos, inevitablemente a la Santa Cena. El pan representa el pan de vida, la carne misma del Señor Jesucristo. Como dijo también en un discurso el Elder Holland, ese pan que masticamos es como que masticamos y hacemos doler directamente el cuerpo de nuestro Salvador Jesucristo por nuestros pecados. Eso es lo que representa la Santa Cena. Tomar ese pan, esa carne, ese pan de vida eterna, nos hace merecedores, nos hace partícipes de la salvación que Él brinda. Y el agua que representa su sangre es agua para vida eterna, es sangre eterna y divina que se derramó por cada uno de nosotros. Ahora, la Santa Cena se da cada semana. Cada día de reposo tomamos de ella. Pero el mandamiento es claro, para que se acuerden de mí y guarden mis mandamientos. Y ese es un mandamiento que es diario, como el maná, como la carne que recogía el pueblo de Israel a diario. Era necesario recogerlo a diario. Por eso, nosotros debemos preocuparnos. No tomo del pan de vida y de la sangre de Jesucristo, que es el agua de vida, cada año. La tomo cada 8 días, en día de reposo, y mantengo mi convenio día a día, de la misma manera que el pueblo de Israel, alimentándome y preparándome día a día para que mi testimonio se fortalezca y mi salvación, mi sanación espiritual y física sea continua. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, me gustaría, ahora para terminar esta lección, invitarles a cada uno de ustedes que en sus hogares, alrededor de sus mesas, con sus hijos, en la noche de hogar, piensen en esto. En los momentos difíciles, ¿cómo han confiado en Dios? Compartan esas experiencias, compartan eso con sus familias, nútranse mutuamente, compartiendo esos testimonios. ¿Cómo han confiado en el Señor en los momentos difíciles? Recuerden la pregunta que hicimos al principio de esta clase, que espero que ustedes puedan contestar aquí abajo y podamos todos ser nutridos por sus comentarios. ¿Qué bendiciones hemos recibido por confiar en el Señor en los momentos más difíciles de nuestra vida? Y otra cosa que quiero invitarles el día de hoy a hacer es que busquen experiencias de testimonio. Busquen tener esas experiencias. Tal vez ellas llegarán en los momentos más difíciles de su vida. Hablen y compartan cómo ese testimonio en esas experiencias se ha fortalecido, cómo su testimonio y su fe ha crecido en esos momentos difíciles. También quiero hacerles una invitación especial para el día de hoy. Hoy, día de reposo, 4 de abril. La conferencia termina y entonces por la tarde habremos oído todos los discursos de sábado y domingo de nuestros profetas y nuestros líderes. Y hoy estaremos con Liz en un programa especial, en una charla especial que queremos compartir con ustedes. Acompáñennos en esta tarde-noche en el resumen de esta hermosa conferencia. Hablemos, compartamos entre todos qué fue lo que más llenó nuestro corazón. Los espero en esa charla. Mis amados hermanos y hermanas, hoy, día de conferencia, día de Pascua, en la que celebramos la muerte del primogénito de nuestro Padre Celestial. Y nos unimos todos en testimonio, hoy celebrando esa Pascua, celebrando y proclamando al mundo
Nosotros creemos en Dios. Vale la pena creer en Dios. Decimos hoy con voces alegres y con corazones llenos del Espíritu que nos ha dejado esta hermosa conferencia. Hoy y toda esta semana son momentos excelentes para ser un poquito más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. Les amo mucho. Chao, chao.